Penchina, que conozco hace muchos años, que ha aceptado venir a este estudio. Te voy a preguntar, gracias por venir, David, por la confianza de venir. Primero, déjame preguntarte, ¿el Penchina es italiano, tu apellido Penchina? No, es un apellido deformado, de origen polaco. Mis abuelos llegaron antes de la Segunda Guerra Mundial, de una circunstancia después de la guerra complicada que vivía Europa. Se vienen a refugiar a México en diferentes historias. Curiosamente, siendo los dos polacos, se vinieron a conocer en México. Y el abecedario polaco es diferente, y lo que interpretaron en la aduana veracruzana fue el Penchina. El original se pronuncia con un abecedario diferente, Piensina. Pero bueno, pues, de ahí nace el Penchina. Mi abuelo lo único que no hablaba era español, hablaba hebreo, hablaba yiddish, hablaba polaco, entendía un poco el ruso, pero el español, pues ni hablar, ¿no? Y en ese sentido, pues es la deformación de un apellido, y el origen de la familia se pierde porque la familia de todos ellos, pues muere lamentablemente en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, y mi padre fue hijo único y formó una familia, y por lo tanto la gratitud y la corresponsabilidad y la responsabilidad de nuestro origen con este país es doble, porque este fue un país que abrazó a una historia compleja, donde Dios nos dio la oportunidad de sobrevivir. Pues habría que escribir esa historia, porque ¿cómo fueron a acabar en Pachuca? Mi abuelo se busca abrir paso en Nacosari por este tema de las minas. A ver, ¿se fue de Veracruz a Nacosari? Así es, con un conjunto de paisanos lituanos, estonios, rusos, y en Nacosari les va muy mal. ¿Y sin hablar español? Nada. Pues con todo respeto, ¿cómo le iba a ir? Pues yo creo que le hacían con señas, ¿no? Pero pues eso, en el comercio ellos se las han ingeniado, hay muchas historias de esas. Aquí hay muchas, sí. Les va mal en Nacosari, regresan a Puebla porque contactan a un paisano, ese paisano los contacta con un productor de mezclilla, y le dicen que en Pachuca, Hidalgo, no habían incursionado en su mercado de mezclilla. Mi abuelo va, en esos años, los 30, Hidalgo es un emporio minero, particularmente Pachuca, y encuentra fortuna en vender mezclilla. Y ahí nace mi padre, y entre ellos hay una tradición que donde se entierra el ombligo ya no se mueven, y no se movieron. Entonces mi padre era pachuqueño, en paz descanse, murió hace 3 años, y hoy pues, todos somos de ahí vivimos. Yo tuve el orgullo y el honor de ser diputado federal 2 veces por 2 distritos diferentes en mi tierra, y senador de la República electo. Y 2 veces precandidato al gobierno. Pasemos al siguiente tema. Y en ese sentido, pues esa es la historia, Joaquín. Ahora, o sea, pero llegó tu abuelo después de la Primera Guerra. Sí, él llega entre la Primera y la Segunda, que es una época terrible y de horror, claro, de necesidades en Europa. Y de hambre. El triunfo de la Primera Guerra Mundial de los aliados hace que Rusia se quede con una buena parte del territorio polaco, que ha sido un pueblo muy sufrido. Y lo enrolan obligatoriamente al ejército ruso, y en la primera que vio, desertó del ejército y se fue a refugiar a Ámsterdam. Y en Ámsterdam, muy cerca, está el puerto más importante de entrada a Europa, que es Rotterdam, y ahí se enroló en un barco a probar fortuna. No, Europa era el infierno. Sí. Y se vienen a probar fortuna acá, trabajando en un barco, y se baja en Veracruz. Y la abuela, por otro lado, llegó a Veracruz en otro tipo de viaje, más de carácter turístico, y ahí se conocen, un roto para un descosido. En México se conocen. Se conocen en Veracruz. Mi abuela era del sur de Varsovia, y mi abuelo era del norte de Varsovia. Eran de 2 regiones distintas, aunque ambos polacos. Bueno, voy a poner unos anuncios porque es que siempre yo pensé que el Penchina suena italiano. Suena italiano, ¿no? Polaco. Bueno, no que yo sepa. Bueno, voy a poner unos anuncios y regreso. Bueno, a ver, señor director general del Infonavit, leo que van a aumentar el monto del crédito de los trabajadores de 921,000 a 1,5 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Más o menos eso es, Joaquín, y junto con eso un conjunto de medidas en donde a instancias de la instrucción que nos dio el presidente Peña de pensar en las familias mexicanas, pudimos lograr un gran acuerdo en donde debo reconocer el apoyo, la decisión y la visión del sector de los trabajadores, del sector empresarial y del sector gubernamental, que nos supimos poner de acuerdo pensando en las familias de los trabajadores de México. Este brinco de 921,000 más o menos de tope de crédito que teníamos
a más de 1.550.000 implica que cada cajón salarial de la derechohabiencia, desde el que gana un salario, que es el que más nos importa atender, crezca en su capacidad de crédito. Cuéntame, no entiendo lo del cajón salarial. Sí, la capacidad de crédito de las personas, Joaquín, está determinada por el salario que ganan, porque si no, no pueden pagar más de lo que pueden destinar en el porcentaje para el pago de su crédito. Al aumentar el techo de crédito, el Infonavit tiene un esquema mutualista solidario, donde no se le cobra la misma tasa de interés al que gana mucho que al que gana poco, porque se lo haría inviable. El tomar esta decisión de entrar al mercado de altos ingresos nos da la posibilidad que al atender a algunos de altos ingresos, nos da mayor margen financiero para poder atender a los de bajos ingresos. Y eso nos dio el efecto financiero creativo de que cada cajón salarial crece de acuerdo a lo que gana cada persona, el que gana un salario, el que gana 2, el que gana 2.5, hasta más de 10. Y eso nos hace tener un mejor portafolio financiero, una mejor fortaleza financiera del instituto, de por sí ya la mejor que tenemos en México. Somos la institución mejor calificada financieramente de México. Y la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto fue poner esa fortaleza al servicio de la gente, donde la desigualdad del ingreso no sea la desigualdad de oportunidades, para poder aspirar a tener algo que yo creo que a todos nos ha marcado la vida, que es conseguir una casa. Como ha sido siempre, es decir, esta desigualdad. Es decir, la desigualdad del ingreso provoca la desigualdad en todos los frentes. Lo que hoy queremos en el Infonavit es que la desigualdad en el ingreso no sea la desigualdad de oportunidad, de conseguir un crédito, para que de acuerdo a tu ingreso puedas aspirar a tener una casa nueva, puedas comprar una casa usada, puedas tener productos financieros como el que hemos lanzado, que es el más barato de la historia, de un crédito quirografario para que tú puedas mejorar tu casa o ampliar tu casa, porque el presidente Peña sí entiende que las familias no son estáticas, son dinámicas y las necesidades de un hogar cambian en el tiempo. Tal vez 2 infantes pueden dormir juntos cuando son niños, pero cuando son adolescentes y adultos no es el mejor desarrollo de su juventud el tenerlos hacinados. Y en esa dinámica tenemos la obligación de tener respuestas de capacidad crediticia, no solo estar pensando en los constructores que hacen casas, sino diversificar un portafolio de productos. Lo que ocurre, David Panchina, es que históricamente se pensó por otro tipo de intereses en los constructores que hacían casas. Yo te voy a decir la verdad, Joaquín. Y no en la gente que iba a vivir y que luego no vivió en esas casas. Lo digo bajo mi estricta responsabilidad y ahí están datos para defender lo que te voy a afirmar. En el pasado, en el Infonavit se pensó en la oferta, es decir, en los que construyen vivienda. Y esa es una política tan equivocada hasta para los que construyen casas. Ahí hay la quiebra de grandes inmobiliarias que ocurrieron. Hoy en el Infonavit mi obligación y la instrucción del presidente, que he tratado de cumplir con resultados, es trabajar para la demanda. Es decir, ¿para quiénes? Para las y los trabajadores, que en términos reales y sin demagogia son los dueños del Infonavit. El Infonavit, Joaquín, te informo, no tiene un solo peso fiscal. Solo administra el 5% del salario de los trabajadores. Así es que más allá de una frase, es una realidad que esa institución del Estado mexicano administra el patrimonio que el trabajador se gana todos los días con el sudor de su esfuerzo. Y nuestro mandato es cumplirle una garantía individual del derecho a la vivienda a través de la regla del 123 constitucional, que los hace derechohabientes. En el Infonavit no hay acreditados, hay derechohabientes, y nuestra obligación, si aplicamos una política correcta, es pensar en los que menos tienen, que no tienen cabida en otras instituciones financieras. No tienen, y por ejemplo, cuando hablas tú de este concepto que privó por años de la prioridad era la construcción, pues así vemos que cuántas casas abandonadas, construidas por el Infonavit o con recursos del Infonavit, hay que están abandonadas. Es una cifra cambiante, pero más o menos hemos estimado que hay más de 110,000. Y déjame darte una gran noticia. Este año teníamos propuesta la meta de vender, porque es nuestra garantía y es dinero del instituto, de esas casas 13,000 viviendas abandonadas. Bajo un proceso innovador, logramos colocar más de 55,000, Joaquín. ¿Cómo? Pues ¿cómo? Que las casas que nadie quiere. Las tomamos bajo los procedimientos judiciales adecuados y generamos subastas abiertas, televisadas en vivo por primera vez en la historia. Participaban de estos procesos empresarios no en más de 40 al año, y este año logramos que participaran más de 250 empresarios comprando casas
que las compran, las rehabilitan y las vuelven a ofertar al mercado. Es un negocio legítimo. Pero el Infonavit tiene la obligación de recuperar esas casas porque hay un quebranto financiero. Y tan solo este año, con muchas todavía por cobrar, aunque ya vendidas, le generamos al instituto el regreso de 2,000 millones de pesos perdidos. Esto nos demuestra que la transparencia es la mejor fórmula para combatir la corrupción, que si hacemos procesos abiertos, usando la tecnología, transmitiendo en vivo las subastas con testigos sociales, con notarios, con todo mundo abierto en urna transparente, pudimos lograr más participación y mejor precio. Lo que pasa es que por años uno de los grandes negocios y fuente de riqueza de los constructores en México fue ser contratista del Infonavit. Hay dos historias del Infonavit, Joaquín. Es una institución que el año que entra a su cumpleaños es el 45, es un chamaco. Pero sus primeros 22 años había la idea de que el Infonavit construyera vivienda y se la diera al trabajador. Eso hace 22 años cambió de una gran reforma que pasó a financiar la vivienda. Y por lo tanto, la mejor política del Infonavit debe de ser conocer al derechohabiente, saber qué necesita. A ver, este año 17, entre estas grandes noticias, vamos a impulsar un programa para que aquel trabajador que tenga un terreno, por ejemplo, le podamos prestar dinero para que construya su vivienda. Pero en la realidad sociodemográfica de este país, hay muchos que tienen una parcela ejidal. Y hemos logrado establecer, con el consenso de la Asamblea, que también le podemos prestar a quien tiene un título ejidal de su terrenito, porque tiene tanto derecho bajo vivir en un techo digno como el que es dueño de un terreno que a lo mejor le regaló su abuelo. ¿Por qué esperar a que un constructor se la haga o se la oferte? Si lo puede hacer rendir de mejor manera con un crédito. Eso es pensar en la demanda, eso es hacer válido que el instituto es de los trabajadores, que es una exigencia permanente de los representantes de los obreros, y yo digo con toda responsabilidad que el sector empresarial, con una visión de futuro y corresponsable del tema que podemos construir juntos, hemos construido el portafolio más ambicioso de la historia del Infonavit, derramando el año que entra más de 200,000 millones de pesos para dinamizar la economía de México, pero sobre todo, antes que nada, para cumplirle el sueño y la determinación histórica de que cada familia tenga su patrimonio a través de un hogar. A ver, luego, construyeron unidades habitacionales y casas donde no había luz, donde no había drenaje, donde no había calles, ¿sí? Donde no había transporte, sí. No había servicios públicos. Había que hacer casas por hacer casas, sin pensar que ahí vive la gente. ¿Por qué? Porque esos terrenos eran los más baratos que encontraban los constructores. Buscando que lo que siempre ha ocurrido, que el Estado, sean los gobiernos, y una vez construido, pues le hicieran las calles, la luz, el drenaje, el teléfono. Cuando el presidente Peña, Joaquín, me hizo el honor de invitarme para ser propuesto a la Asamblea, que es finalmente quien votó mi nombramiento para dirigir esta institución, me dijo: te pido que siempre tengas presente que en un hogar no son 4 paredes y un techo. Es el espacio donde se construyen familias y donde las historias de alegría y la mitigación de las tristezas se viven día a día. Pensemos con sensibilidad social, imaginemos dónde debe de vivir la gente, cuánto le cuesta trasladarse a su trabajo, dónde van a estudiar los hijos, y tengamos una regulación que construimos con la SEDATU, que es yo digo que una de las mejores ideas de esta administración, el conformar una secretaría enfocada al urbanismo, porque este es el siglo del urbanismo, Joaquín. En 1910, que no éramos más de 16 millones de personas en este país, el 82% vivía en las zonas rurales. En el 2016, más del 80% de las familias de México viven en ciudades. Y al vivir en ciudades con una cifra de más de 122 millones de mexicanos, el reto es mayúsculo. Diseñemos ciudades donde viven personas, no números y estadísticas, que fue a lo que se enfocó la política de vivienda del 2000 al 2012, y que tiene sus efectos de abandono de vivienda y de quebrantos financieros en las familias. Haciendo no cuartos, haciendo closets. A ver, la gente vivía... nosotros hoy no financiamos una sola vivienda que no nos verifiquemos todos que tiene por lo menos 2 cuartos. No lo podemos permitir. Nosotros hoy no estamos financiando vivienda si no es en las poligonales que la normativa de SEDATU ha generado, la famosa U1, U2, U3, que son los polígonos urbanos con viabilidad de tener servicios suficientes
para que las familias tengan el acceso a los servicios. ¿Por qué abandona un trabajador su vivienda? Pues porque al final del día le sale más caro el día a día que el costo de su hipoteca. Dijeran en mi pueblo, ni que fuéramos tan tarugos. Pues esa realidad acaban por abandonar. Y es todo, la escuela está a 2 horas o 3 del Déjame domicilio. decirte algo peor, Joaquín. Encontramos fraccionamientos que no tenían calles, o que se les permitía financiar casas, dando el cheque del Infonavit para el derechohabiente, que no tenían planta de tratamiento de aguas. Sí, No tenían luz. Lo sé. Bueno, eso el Infonavit no lo puede permitir. Pero lo permitió por años. Pues sí, pero, a ver, este es un país muy joven, Joaquín. Apenas tenemos 200 años de historia. Nuestra democracia está en un proceso de madurez. Y los políticos tenemos que aprender a corresponsabilizarnos de nuestras acciones, no solo en la rendición de cuentas. Pero lo que pasa es que luego pasan y se van. En una ciudad, Joaquín, vive lo mismo el que gana 100 salarios mínimos que el que gana un salario mínimo. Nos encontramos en la calle, en un crucero, cohabitamos personas. La desigualdad es un cáncer que hay que abatirlo con acciones de Estado, con visión de un gobierno responsable, y es lo que estamos cincelando, esforzándonos por tratar de hacer en el Infonavit. Bien, pues yo te agradezco, David, que hayas venido esta tarde y vamos a ver cómo funciona. Y ¿están haciendo casas de cuántos metros cuadrados? Pues mira, hay diferentes promedios de acuerdo a lo que le alcanza a cada trabajador. Más de 50 metros. Que yo te diría que en el estándar de nuestra tradición y de nuestras familias suena poco. Sí. En el estándar internacional no andamos tan mal. Y cuando la presión demográfica, Joaquín, crece, los espacios se reducen y el suelo se encarece. Y ese es un reto del urbanismo en las próximas décadas. Es un reto de nuestras ciudades y es un reto que en otras naciones han sabido enfrentar y que tenemos que aprenderla. Y nuestros hijos, su tradición y su historia es diferente a lo que nos tocó vivir. La modernidad, este mundo contemporáneo que nos ha tocado enfrentar, la velocidad de la tecnología, el urbanizar aceleradamente a México en tan solo 100 años, que suena mucho pero en realidad es poco, y el haber multiplicado la población más de 9 veces en menos de un siglo, nos lleva a enfrentar retos congruentes donde los espacios se tengan que optimizar, les acerquemos servicios, tengan conectividad y siempre tengamos presente que adentro de una casa se construyen historias de vida. Muy bien, pues así es. Gracias, David, te aprecio mucho que hayas venido esta tarde. Es un privilegio para mí y más cuando millones de derechohabientes, por tu alcance, tu respetabilidad en el mundo mediático, Joaquín, nos da la oportunidad de contactarlos. Estamos trabajando, no dejamos de tener defectos, no estamos satisfechos, nos falta mucho por hacer, pero nos estamos atreviendo a hacer cosas en favor de los trabajadores, que debe de ser la política que siempre tenga que tener el Infonavit. Sí, que siempre debió haber tenido. Muchas gracias, David. Gracias. David Penchina, el director general del Infonavit. Voy a unos anuncios.